¿Usted necesita la solución para bajar de peso o necesita entender por qué no está en su peso? Pero normalmente es mucho más importante saber que hiciste todo para llegar ahí y que estás en buenas condiciones. Después veis cómo te va. ¿Cuál sería un buen objetivo si no tengo un objetivo? Buena pregunta. Si nutre, se come. Si no nutre, no se come. Si no sabe, pregunte, estudie. Hasta que sepa si nutre o no nutre. Si usted no sabe, lamentablemente va a tener que pagar un servicio que le enseñe. Si no entendió que eso es valioso, entonces no está entendiendo mucho. Que se siente el que no siente que está en su peso correcto. Tú decís alto rendimiento y se imaginaron la copa, la medalla, el premio o el podio. Yo no. Hola, hola, ¿cómo están amigos? Aquí en un nuevo capítulo de Insanity Podcast, en nuestra nueva dirección de Avenida Las Condes 7548. Tenemos un tremendo invitado el día de hoy. Franco, ¿cómo estás? Yo no soy el invitado, por supuesto, ¿No? pero me gusta cuando dices Franco después de excelente invitado. Así es, nos encontramos con Felipe, chef de profesión, pero se dedica a algo muy distinto. Él es un asesor de alto rendimiento. Vamos a indagar un poquito más en lo que significa eso, pero por mientras, Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están Un ustedes? aplauso. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Oye, Felipe, quiero hacerte la pregunta con la que partimos todos los podcasts, y es, ¿quién es Felipe aparte de un asesor de alto rendimiento? Yo soy un tipo bajo perfil, tranquilo, amigo de los amigos, que prefiere estar más dentro de la casa que fuera de la casa. Estudio harto, me gusta la música, me gusta el cine. Eso. ¿Qué música te gusta? De los 80 principalmente. Rock inglés, ¿Ya? británico. ¿Va de Linkin Park? No mucho. No. Pero O que sea, viene ahora, el 2 de noviembre. Me gustan los músicos cuando son buenos músicos. Ya. ¿Y Linkin Park no te parece buena música? No lo encuentro buenos músicos. No. Por ejemplo, los tres no me gusta su música, pero Ya. son excelentes músicos. Ah, ya. Los escucho, pero no porque me guste la música. Oye, y yendo a eso, hablando de bueno o malo, tú te dedicas al asesoramiento de alto rendimiento. Así es. ¿Me podrías explicar primero qué es alto rendimiento? Para mí, mi Para versión ti, de sí. lo que es alto rendimiento No, es... no digamos lo que dice Google, sino que... Sí, claro, no, o para, lo que para el mí chat es una GPT. persona capaz de funcionar a su máxima capacidad como ser humano. Eso para mí es alto rendimiento. ¿Ya? Pero, ¿cómo uno llega a ser de alto rendimiento? Lo que pasa es que, mira, cuando tú tenías esta conversa entre medio de gente, la gente, tú decís alto rendimiento y se imaginaron la copa, la medalla, el premio o el podio. Ya. Yo no. Yo alto rendimiento me imagino la persona que hoy día es capaz de hacer todo lo que quiere hacer, que el cuerpo le funciona, que su cabeza le funciona, que si quiere estudiar memoriza, que si, no sé, la última vez que fue al médico no se acuerda. Ojalá fantástico fuera así. Ya. Pero eso no es lo común. Lo Ya. común es que todo ser humano hoy día te dice, mira, a mí me falla no sé qué, me duele no sé cuánto, me enfermé de esto. Eso no es alto rendimiento. Ya, alto rendimiento para ti es una persona que funciona en sus óptimas condiciones. Punto. Capacidad funcional. Ya. Si yo te pregunto, por ejemplo, la última vez que te enfermaste, Hace 3 semanas, la última vez que entraste a una farmacia, antes de ayer. ¿viste? Eso es súper Ya. común. Alto rendimiento sería que tú me dijeras, no tengo idea porque no me acuerdo. Ya. Eso quiere decir que estáis funcionando internamente muy bien. Ya. Que casualmente esto va con el deporte de la mano, sí, pero hay gente de alto rendimiento en todo ámbito que no necesariamente es deporte. Ya. Bueno, está medio el alto rendimiento también empresarial. Cuando hay Tal cual. ejecutivos de alto rendimiento sin que desarrollen... son Por ejemplo, varias mira, líneas. hoy día los ejecutivos de grandes empresas, los que cualquiera de nosotros reconoce si viene una foto, ¿cuántos de ellos tú los veías haciendo ejercicio? Todos. Y hace unos años para atrás, no todos. Trabajaban mucho, pero duraban poco. La calidad de vida de varios, Era más o menos. cierto. Entonces, hoy día, ¿cómo se ven? Se ven bastante bien, ¿cachai? Entonces, eso, el deporte y ese alto rendimiento y todas las cualidades que tenéis que desarrollar para estar en alto rendimiento, finalmente hacen que como empresarios también sean buenos empresarios. Entonces, el alto rendimiento es transversal. ¿Y cómo llegaste tú a esto? Lo desarrollé en los años de trabajar en alto rendimiento. Ya. Ya, entonces, por ejemplo, yo soy chef de profesión. Y obviamente un chef tiene una vida terrible porque tenéis que trabajar demasiadas horas al día, pero todas las horas tenéis que trabajar bien. No podéis cometer errores porque alguien se te puede morir. Una intolerancia y se te pasó un alimento, esa persona se puede morir. ¿Cachai? No es si le pusiste sal o no le pusiste sal. Entonces, cuando el trabajo te lleva a un nivel de capacidad donde todos los días hay que tener un buen performance, eso es alto rendimiento. Entonces, tú empiezas a agarrar características y una educación de cómo funcionar para que eso nunca falle.
Si tú vas a un restaurante, no te gustaría que lo que pediste te llegue en malas condiciones. Ya. Y si te llegara, vas a reclamar. Sí. Bueno, si yo atiendo gente todos los santos días, no podría tolerar que me reclamen todos los santos días. Entonces, en algún minuto, encontráis la manera de protocolizar el proceso para que nadie se equivoque y la cosa funcione. Entonces, eso, por ejemplo, en gastronomía, hay lugares como vaya a la esquina, tiene un restaurante, perfecto, pero también hay lugares que son mejor que ese restaurante y empieza exactamente como el deporte. Y hay algunos que son campeones del mundo y otros tienen ese nivel a nivel nacional y otros no los conoce nadie, pero bueno. Me gusta cuando todo es llevado al deporte. Pero ¿cómo llegaste tú a trabajar en alto rendimiento? Cuando yo trabajaba para una marca grande de hotelería, Ya. y yo trabajaba en el mejor hotel que tiene toda esa cadena. Entonces, el nivel de la gente que está ahí adentro es tremendamente alto porque todo el mundo quiere estar ahí y nadie quiere perder el trabajo porque si lo llegáis a perder, alguien va a entrar corriendo a ese trabajo. Entonces, tenéis que sostenerlo y para eso, todos los días tenéis que estar pendientes, ser mejor que el que está al lado, mientras trabajáis en un equipo. Ya. O sea, somos competitivos entre nosotros, pero finalmente el cliente es el que recibe el producto que pidió. Y cuando me salí de eso, me di cuenta que ese conocimiento sirve mucho en el deporte. Y todo lo que yo había estudiado hasta ese minuto se puede aplicar al deporte. Y obviamente con años después y con todo lo que he estudiado después de eso, cada vez hago más fuerte el trabajo como asesor de alto rendimiento. Eso es súper importante. Yo conozco a Felipe y un poco lo hablábamos y es, yo creo que una de las cosas que tiene Felipe es que lo primero que te dice es no soy nutricionista, no soy nutriólogo y en realidad el performance va por un acompañamiento en el deporte. Pero eso también hace un poco lo que hablábamos antes, Felipe. ¿Quién llega como... ¿A quién asesoras? ¿Quiénes llegan a ti hoy en día? Los primeros clientes fueron siempre deportistas que efectivamente su trabajo es ser deportista, le pagan por ser deportista, sus recursos vienen de ahí y tiene que ganar un determinado nivel porque eso lo mantiene vigente en el deporte. Entonces, gente que me preguntaba cómo hacer las cosas mejor para ganarle a la otra persona. Ya, directamente Pero después eso va derivando a que la gente común, normal, como nosotros, que nos gusta entrenar todos los fines de semana y también nos gustaría que nos fuera mejor, también empezaron a golpear la puerta y preguntar, oye, ¿qué puedo hacer? Porque quiero estar mejor que antes y porque me está costando y porque de repente cometo errores, pero no sé cuáles son. La cosa es que ellos se dan cuenta que su cuerpo no les funciona para el nivel de desgaste que está teniendo el deporte. Entonces, ahí empezamos a trabajar. Hoy día ese deportista, aquí hemos tenido varios deportistas y de alto rendimiento, la Maca, el mismo Sebastián o el Eric también. Sí. ¿Cómo es el trabajo con ese prototipo, con ese performance de deportista? ¿Cómo es su día a día en este asesoramiento, acompañamiento que haces tú? Mira, lo primero yo tengo que saber quién es la persona y qué objetivos tiene. Si la persona no tiene objetivos claros, lo más probable es que yo sobro porque sin objetivo, ¿en qué trabajáis? Pero si la persona ya tiene su objetivo, lo que sigue es ver qué necesita para cumplirlo, qué le falta y qué se puede modificar de lo que está haciendo para que le vaya mejor. Entonces ahí empezáis a hacer un acompañamiento. Esa es la razón de por qué siempre digo yo, mira, soy un asesor. Yo no te recibo por una consulta, que es lo que está acostumbrado la gente, y en el teléfono siempre te pregunto, o sea, oye, ¿cuál es tu consulta? No, que no es consulta. Esto es, trabajamos 6 meses y esto es un coaching. Ya. Hay educación de por medio. En esos 6 meses mi deber es aprender qué estás haciendo tú, bien y mal, y en el mismo tiempo enseñarte cómo hacerlo mejor, que te cueste menos, que te salga más fácil, ¿cierto? Pero yo necesito conocer a la persona porque adivino no soy. No, obvio. Y Entonces, encuentro obviamente, súper importante lo que decís, que cada persona es su propio mundo. El trabajo desde la nutrición, el deporte, todo va a ser diferente para cada persona. Entonces encuentro muy importante el recalcar que tú pasas 6 meses con esa persona conociéndola para poder trabajar con ella. Es que aquí te contesto la pregunta inicial. ¿Quién es Felipe Araya? ¿Cierto? Yo hago triatlón, pero no te dije soy triatleta. Ya. Hay gente que tú lo conocí en un carrete y le decís, oye, ¿qué haces tú? No, yo soy maratonista. No, señor, usted es papá, mamá, estudiante, no sé, usted es 1000 cosas que también entrena y hace deporte. Entonces, si tú ya saliste con la carátula de soy triatleta o maratonista, no estáis entendiendo el concepto completo. Ya. A mí me encanta decir que soy triatleta y maratonista. A ver, he corrido 2 maratones y una Ironman 73 y voy a hacer las 2. Bueno, es que la definición es que si cruzaste la meta de un maratón eres maratonista. Po. Listo. Pero Yo soy eso. eres muchas cosas más. Po. No, es que por eso me gusta partir con esa pregunta y lo aclaramos siempre dentro del programa, porque cada persona es un mundo y es muy,
a mí me encanta conocer más allá, porque si nos forramos en etiqueta, nunca vamos a saber quiénes somos realmente. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona te dice, no, mira, yo hago tal deporte y quiero mejorar. Perfecto, pero yo tengo que saber si usted duerme o no duerme. Quiero ¿Cuánto? saber si usted tiene problemas o no los tiene. Quiero saber si tiene estrés. Quiero saber si toma algún medicamento. Quiero saber si trabaja alguna patología. Porque es fácil dar un consejo, pero tú decís, pero no es para cualquiera. No, po. ¿Cómo compatibilizáis eso? Porque finalmente te termináis metiendo en un área chica de otras áreas de la salud, que finalmente la gente se confunde. Ujú. Se confunde sobre todo cuando llegan pensando que trabajar contigo es trabajar para bajar de peso, cuando es lo más alejado de lo que buscáis. Claro. ¿Cachai? ¿Cómo compatibilizáis eso cuando te enfrentáis a una persona que recién te conoce? En tu Bueno, dicen, consulta? ese no es nutricionista, no es psicólogo, no es... Entonces, ¿por qué? No, po, no soy. Así de simple. Así de simple. O sea, el cómo error parte sería que ese- dijera, ese- yo soy. Claro, Entonces, sí. claro, cometimos un error, ¿cierto? Pero es que no soy, pues yo trabajo con gente en un equipo. Entonces, me preguntaba temprano, ¿de qué sirve o de dónde viene el alto rendimiento? Cuando tú estás en la cocina, tú no haces todo el plato, tú haces una parte del plato. Me gusta cuando pasamos Pero la comida. todos hacen una parte y eso conlleva a que en algún minuto alguien lo pone en el plato. Ya. Y eso sale para afuera y ese es el servicio. ¿Cierto? Entonces nosotros sabemos trabajar en equipo del día uno, porque si tú no haces tu parte, el del lado tampoco y el resultado no existe. Entonces hoy día no me cuesta absolutamente nada juntarme con el resto de gente que va a ser parte de tu equipo y trabajar con ellos cada uno en su parte. Entonces la mía es investigarte a ti y saber pro y contra de tu día a día. La segunda es entender a todos los demás para saber en qué pueden aportar y después empezar a hacer los cruces y los match. Empezamos a dar ya las directrices de cómo lo vamos a hacer y en qué orden. Y ahí nos vamos alineando con el resto Todo de la esto- gente. Claro, todo esto también- tú trabajas en equipo al final. Tú eres como el Siempre. gerente general, me mencionabas tú, y el resto son los trabajadores que hacen que yo llegue a mi mejor versión. Sí, mira, volvamos a esto de los títulos. ¿En qué universidad te preparan para ser gerente general? A ti te preparan para ser una O sea, profesión en particular, podría estudiar administración de empresas, ingeniería ¿cierto? comercial, pero después es la experiencia y la capacidad de gestionar y liderar la que te pone como gerente general. Claro. Y el que no la tiene, no dura como gerente general. Y el que sí la tiene, fantástico, se le reconoce por eso. Pero no es una profesión. No. Entonces, esto en Chile no es conocido, no te lo enseñan en la universidad, por eso que la gente no está acostumbrada al concepto, pero en Europa y en Estados Unidos esto funciona todos los santos días y hay gente dedicada a esto. Entonces, Como tú. sí, es cosa de tiempo nomás. Volviendo a eso, vuelvo a la pregunta, porque creo que es súper importante cuando lográis sacar el tema del peso de una conversión cuando ya estáis con alguien que quiere trabajar contigo. Porque finalmente tú haces una entrevista donde la persona puede decir, no, sé que no es lo que buscaba, como cuando hay una consulta, pero cuando lográis empatizar eso y que entiendan tu forma de trabajo. Porque claro, hoy día lo resumiste en un algo que está ya más digerido, de mira, esto gestiono, pero cuando llega la persona a ti primera vez, con un objetivo claro, pero a lo mejor no del alto rendimiento como mucho, que ahí vamos a ver también, aquí está el Instagram de Felipe. ¿Cómo llegáis a esa conversación de ir enfocando a la persona? Porque finalmente uno llega con un objetivo y quiere el resultado mañana. ¿Cómo empieza ese trabajo, esos primeros días, esas primeras consultas? Mira, yo muchas veces hago presentaciones, auditorio completo, ¿cierto? Y un ejercicio que siempre está en mis presentaciones, le digo, a ver, pónganse todos de pie. Ya. Que se siente el que no siente que está en su peso correcto. Más de la mitad se sentó al tiro. Ahora siéntese el que no duerme bien, otros tantos. El que no se come al menos 2 frutas en el día, otros pocos. El que se tomó exámenes de sangre para saber si está bien y no te queda ni uno de pie. Y si es que te queda uno de pie, normalmente ese ya es un tipo que entrena, tiene rutina y ese ya sabe cómo se hacen las cosas. Pero no es ni el 1% del público, y eso que independiente de dónde te pongan, entonces estas preguntas y pasa exactamente lo mismo. Claro. Entonces, si el peso es la razón por la que uno empieza a conversar este tema, entonces sí, a ver, ¿usted necesita la solución para bajar de peso o necesita entender por qué no está en su peso? Entonces la gente te queda mirando y dice, no, yo quiero bajar de peso. No, usted lo primero que necesita es saber por qué está fuera de su peso. Porque estar en otro peso, bueno, malo, da lo mismo, es relativo. Por ejemplo, yo quisiera estar flaco para estar liviano por un tema de rendimiento. Ah, fantástico, pero ¿y si jugáis rugby? O si eres levantador de pesa. Entonces, o si ser eres flaco lanzador no de es martillo, la claro. solución. A mí me dicen todo el tiempo, o sea, oye, qué ganas de ser como tú, flacuchento, así, oye, pero qué bueno, qué fácil. Entonces, sí, bueno, pero si quisiera lanzar el disco sería pésimo. Claro. Entonces, todo depende en qué situación estáis. Por lo tanto, lo primero es dejar claro que si tú tienes tu objetivo alineado
con lo que quieres hacer, ahora se puede trabajar. Pero si no está tu objetivo, entonces es una discusión en vano decir si está o no está en un peso. Sí, por eso el objetivo primero, por eso después la persona, y ahora veis cómo vamos a trabajar con esa persona y el trabajo de cada individuo tiene. Considera la misma área, tiene los mismos tópicos, pero el cómo se hace y cuánto de eso se hace va a depender de, obviamente, la persona y su objetivo. A todo esto, Felipe, aparte de lo que dijo como chef de profesión, también eres entrenador, certificado soy por entrenador, la federación, que otra de las ramas que también hace y O sea, prepara. entrenador de triatlón de alto rendimiento y visado por el Comité Olímpico, entrenador de ciclismo, visado por la UCI, ¿cachai? Y ahora, en un tiempo más, entrenador ya de otra área y también visado por algo como la FIFA. Mira. Entonces, es parte... Ahí Es como una navaja suiza. Sí, weón. sí. Es una navaja suiza, weón. Te puedes ¿Ya? sacar la herramienta que necesitas y de cierta forma también está en lo que yo siempre digo, los resultados no son los que uno muestra ni uno puede decir, sino que los resultados los da la gente que trabaja con Felipe. Felipe trabaja con Christian Egger, que ha estado en nuestro podcast también Correcto. en la primera temporada. Pero dijo que no quería mencionar las personas con las que trabajaba. Él no, porque pues yo sí. Porque nosotros le vamos a tirar el currículum en la cara a todos. no, los pero cabros. porque tiene que ver también con esto del desarrollo de que vais probando también. O sea, a mí Felipe en una consulta me dice, ¿qué crees que es más rápido? Pasar la península de Pucón, que en un momento te lo comenté, caminar toda la subida y correr a X ritmo la bajada. Y yo, puta, desde la ignorancia no sabía. Y me saca sus cálculos matemáticos. Me dice, vaya a ser más efectivo y más rápido de esta forma. Camina toda la subida y tírate, bueno, con todo. Y en la matemática, cuando esto te lo... Porque una cosa es decirlo y otra cosa es cuando te lo muestran en la matemática y el resultado realmente es más rápido de que todo lo que entrenaste. Entonces, puta, hay alguien que está viendo algo más allá, que no es solo entrenar preocupado que algo que siempre hay, y con todos los que conozco que tú más o menos le ayudas en el acompañamiento, el tema del descanso. Que es algo que ha costado mucho en el mundo del deporte en Chile, entender y que los entrenadores entiendan que el descanso es fundamental. Y lo vemos en todas las series de Netflix. O sea, ya está con todo descanso, alimentación, entrenamiento, y es casi ese el orden. Pero es que hay un estigma muy grande con el descanso, que es que uno no está siendo productivo cuando descansa, po, y todo lo contrario, ¿cachai? Pero uno siente que, no sé, está lleno de estos emprendedores que, bueno, si tú duermes es porque realmente no está funcionando tu emprendimiento, o no vaya a llegar a ninguna parte, y Tenés que después le da un paro 24/7. cardíaco, bueno, a los 3 meses porque, bueno, por estrés, ¿cachai? 24. Y tú decís, bueno, si no puedes cundir o tu cuerpo no puede cundir al ritmo que está ahí, que querís llevar, hazlo descansar, po, weón. Porque si no, tu cuerpo va a ceder, o me equivoco. No, sí estoy de acuerdo. O sea, desde el punto de vista fisiológico, tú entrenes lo que entrenes, fue un estímulo. Claro. Se acabó el entrenamiento y ahora viene la adaptación. Y eso es después del entrenamiento, en los tiempos que tú descansas. Entonces, si estáis entrenando tanto, que sesión a sesión ni siquiera hay tiempo para que suceda en la interna, la parte biológica, tú sí, bueno, ¿y cómo hay que mejorar? Claro. Cuando el músculo va a decir, ya terminamos de entrenar para empezar a fortalecerse. El músculo, las células, Sí. el sistema nervioso, o sea... Tu sí. cerebro. Sí. Sí, pues. Entonces, lo mismo, el emprendedor. Oye, es que cuando el emprendimiento parte hay que dedicarle 24 horas. Ya está bien, pero porque entendimos que hay que partir y ese es el objetivo. Pero 20 años después no podéis seguir 24 horas dedicado a eso porque no te va a dar. O sea, ¿qué le pasó a Steve Jobs? No terminó bien. Un ejemplo de muchos. ¿Puede ser casualidad? Sí, bueno, pero es que el tipo era un tipo que era dedicado, tan dedicado que llegó al punto de dañarse a sí mismo, no tuvo freno y cuando quiso intentar ya no había solución. Claro. Bueno, eso hoy día hay mucha gente que lo está viendo más temprano, entonces por eso volvemos a que la persona subjetiva es tan importante. ¿Ha habido una evolución en eso? Porque antes no se entrenaba o no existían estos roles como el que cumpliste hoy día en el entrenamiento. ¿Ha habido una evolución? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Lo están entendiendo los deportistas? Sí, pero no todo. Ya. O sea, ojalá más gente lo entendiera, pero esta situación de hoy día ayuda mucho a eso. El exponer el tema para que alguien se lo cuestione y si se lo cuestiona y le da un par de vueltas y quiere mejorar, lo puede hacer. Antiguamente no había tanta información. Hoy hay información en todas partes. O sea, el que no quiere aprender o el que no se quiere autoeducar es porque no se le ocurrió, ¿no? Pero información hay.
Pero ahí es el quiero tema de hacer, la información. quiero hacer un hincapié muy grande que muchas veces la información es falsa. Muchas veces en redes sociales o donde, claro, uno le pueden decir a la gente, bueno, fíjate por sitios oficiales, anda de Google académico, busca papers que estén como fundamentados en muchos estudios, pero la gente ¿qué es lo que hace? Se va a TikTok. Se va a TikTok y Lo más encontrar un fácil. influencer que te dice, a todo esto, y siempre saco que hubo un estudio en la Universidad de Sydney donde decía que el 85% de la información que transmiten los influencers sobre salud es falsa. ¿Cachai? Entonces, este podcast es en cierta medida para eso, para entregar información buena, de calidad, ¿cachai? A la gente que no sabe. Entonces, si yo soy alguien que no sabe, ¿cómo me entero de las cosas? Ya, varias cosas. Te voy a poner otro ejemplo. Ya. Mira, la información pareciera ser que es una sola, pero no, hay muchas. ¿Sí? Ya, las verdades, ¿de quién es la verdad? Ahí depende de lo que quería escuchar. Ya. Ya. Un médico, ¿cuántos años estudia para ser médico? 7, como básico. Mínimo. Después 3 más de especialidad. Entonces, a veces normalmente 5 la gente dice, no, que si escucha un médico, ese debe ser el que sabe porque estudió mucho. Bueno, ¿cuántas veces la gente pide una segunda opinión? Es decir, ¿por qué? Si el médico 1 es tan médico como el médico 2. Claro. Entonces eso te pasa en todos lados, por lo tanto, si bien es cierto, esta generación creció mucho con las redes sociales y hay un montón de información, años para atrás pasaba lo mismo. Entonces, finalmente, ¿qué es lo ideal? Aprende un poco, prueba. Si te funciona, sigue. Si no te funciona, cambia de opinión. Pero cambia de opinión. No sea el testarudo que va a hacer lo mismo y te sigue funcionando mal y lo vaya a seguir intentando ver si funciona mal. Cámbiate de opinión. O de la persona que te ayuda. Pero tarde o temprano hay algo que es completamente innegable y esta sí es una verdad que no se puede discutir. El mejor predictor de rendimiento es el rendimiento. Si tu cuerpo empieza a funcionar, ¿qué vamos a discutir? ¿Que lo hiciste mal? Si funciona mañana mejor que hoy día, algo hiciste bien. La pregunta es si supiste descubrir qué hiciste bien y si lo vaya a poder mantener en el tiempo. No. Eso es desarrollar un hábito. Entonces aquí vamos, y esa es una educación, gran pregunta. hábito. No, y requiere mucho de prueba y error. Y entender por qué, porque yo creo que eso es una de las, casi un enigma entender por qué hoy día me sentí bien. Salí, entrené, me salió mejor, lo que sea. Pero entender el por qué fue, yo creo que es una de las weas más difíciles que hay de autogestión. Y quiero hacer hincapié en una cosa que dijiste, de las segundas opiniones. Muchas veces uno tiende a pensar que porque me lo dice un doctor es así, ¿cachai? O que la opinión de un doctor es lo máximo que puede haber. Un absolutismo. Claro, un absolutismo. Pero uno tiene que entender que cuando alguien busca información, la opinión de un profesional es el último de los escalones. Primero hay estudios que tienen la opinión de 30 profesionales, ¿cachai? Uno tiene que dedicarse a buscar información que esté validada, más que o que le funcione a uno, como decías tú. Sí, o sea, mira, más que la opinión de alguien, pucha, puede ser que el doctor tenga razón también, pero también hay no sé, el otro día lo comentábamos, creo, un doctor que decía que hacer triatlón y maratón era malo, ¿cachai? Era dañino. Y hay un montón de doctores y estudios que dicen que no. Bueno, el mismo, Bueno, Nico, mismo Nico acá en el podcast lo desmintió. O sea, Claro, dijo, no, bueno, sí, o sea, claro, si yo llego y mañana nunca he tenido ningún tipo de entrenamiento y salgo a correr un maratón, puta, algo me va a pasar. sí, y esto no es contra el médico, puede ser cualquier profesión, pero ocupemos el mismo ejemplo. Para ti hacer triatlón, ¿te hizo el mismo daño que para mí hacer triatlón? Claramente no. Entonces el triatlón no es el problema. No. El problema es como tú tomas tus decisiones y yo tomo las mías, ¿cierto? Sí. Entonces, esas generalidades que quedan así como, esto es bueno y esto es malo, tú sí, no. Es lo que es, la pregunta es a mí cómo me afecta y en mi mundo, mi universo, ya, suma o resta y ahí vamos caminando. Ya, pero ahí viene esa pregunta ya para alguien que ha trabajado contigo. Es súper difícil entender eso en la primera consulta. Es súper difícil entender Es súper difícil. tu trabajo, incluso con el que tiene la decisión tomada de trabajar contigo, con tu acompañamiento. Pero es súper difícil entender tu trabajo hasta no haber terminado el objetivo, independiente del resultado de ese objetivo. Tú puedes decir una maratón, un medio maratón, un Ironman, lo que sea. Pero es difícil, es complejo porque es muy profundo. Para nosotros a lo mejor lo entendemos porque tú ya corriste, ya sabéis que, bueno, lo malo, ya como que hay una primera etapa de check. Yo entendí Correcto. lo que hice mal también. Correcto. Y cuando entráis tú en ese acompañamiento,
es complejo. La primera etapa de trabajar con Felipe Araya es compleja porque para el que no está en el alto rendimiento o en el performance de alto, es complejo, pero finalmente cuando ya pasáis una etapa, decís, chucha, es real. Es real, cuestiones que tú de repente decís en tu consulta, oye, ojo, el tema del peso es lo de menos. O sea, tu peso, para lo que querías hacer, para ti, no tiene que ver con la tabla nutricional. Que yo eso lo entendí después de 8 meses de trabajo. Ujú. No tiene que ver con la tabla nutricional. Al revés, en un momento pasamos un par de gramos hacia y yo me sentía mal. Ok, y eso es lo que un poco maneja Felipe dentro de su conversación, pero ahí tenía una infinidad de mundos que pueden desertar un poco, llevado también a lo que hablábamos con el muchacho que tuvimos en el podcast del otro día, del que era entrenador, que era cómo, Hernán. con Hernán, que cómo cuidáis a esa persona que no se te arranque y la mantenía aquí por un tema que ya está contigo. ¿Cachai? Pues, No, porque es súper fácil desertar sí, también. po, ¿cachai? Es fácil desertar en algo que no es... Lo de Hernán es difícil porque quiere un resultado rápido, porque eso estábamos hablando de peso directamente. Claro. Acá estamos hablando de alguien que quiere un resultado rápidamente. Por eso el acompañamiento es importante, porque el resultado no llega mañana. No, No todo llega un porque hiciste proceso. 2 cosas bien, es porque tenéis que hacer varias cosas bien. Pero tenéis que entender dónde estaba el problema para seguir haciéndolas bien, incluso cuando nadie te esté acompañando. Ese, Sí, ese es po. el logro final. Que hay gente que es muy buena para hacer caso. Entonces, mientras hace caso, le va fantástico. Sí. Y cuando la persona que le daba la instrucción no existe, está ciego, no sabe qué hacer y le va como el forro de nuevo. Entonces, eso no puede pasar. Lo ideal sería que la persona aprenda tan, pero tan bien el cómo funcionaba, que cuando lo dejen solo siga igual de bien solo. Claro. Eso sería pero el golazo más grande. Vamos, yo ahora te voy a llevar hacia otra área. Eres súper estudios. Ahí lo he nombrado aquí, también me consta. Pero muchas de tus pruebas las hacís con la misma gente con la que trabajáis. Una de ellas es tu señora. Sí. Y yo. Y tú mismo. Y un grupo cercano de amigos Un grupo confiables cercano. que ¿Viste tu podemos grupo de usar. conocidos de India? Sí, Correcto. ¿Ya? Lo que pasa es que, mira, ya salió el estudio y el estudio dice que, pero resulta que el estudio fue hecho en un grupo de personas con estas características por un tiempo determinado que probablemente ni siquiera tienen la misma cultura que tú. Claro. O sea, ya el estudio se hizo en Groenlandia. Ujú. Nosotros estamos en Sudamérica. O sea, ¿en qué nos parece? Bueno, absolutamente nada. Es un indicio leerse el estudio y saber que por ahí va la cosa así, pero hay que ver si resulta. Porque nosotros tenemos otra cultura, otros tiempos, ¿cachai? Otra rutina diaria. Entonces, para eso existe esta gente. Si funcionó ahí, si funcionó acá y funcionó en cualquiera de las personas que está alrededor, tú sí, entonces lo más probable es que esto es lo correcto. Así. Y ahí vamos escalando el grupo hasta que de repente te das cuenta que le funciona todo. Y ese es el consejo que le llega Y después ahí yo he visto a mi gente. hoy día dentro de tus comunicaciones y tenía un respeto enorme por las marcas y eso es asombroso porque ha hecho estudios que han salido de zapatillas, sin nombrar la marca, dentro de la realidad pero para nosotros. Y eso cuando alguien quiere partir, esa información valiosa con base. Claro. Esa vez la probaste tú mismo, ¿no? Sí, ¿Sí? 2 zapatillas, igualdad de condiciones, distinta marca o distinto modelo era ahí. ambas. Ambas, Porque lo he sí. hecho más de una vez. Eso. Y ese estudio que finalmente lo hace él, que puede ser en la determinación desde el criterio de él, pero lo pone a disposición, que es poco lo que se hace ese criterio de No, poner- obvio. Igual también hay que entender que porque él lo haga no me va a funcionar a mí. Correcto. ¿Cachai? Y que porque él le funcione lo que está haciendo no le va a funcionar a otra persona. Pero lo que haces tú es ir más allá de eso, sino que investigar sobre la persona, conocer a la persona y que esa persona descubra qué es lo que le hace bien. Correcto. Y siempre vaya a escuchar que si yo doy un consejo, el consejo no es puntual. Es Ya. una generalidad que tienes que llevar a tu caso. O sea, lo conversábamos en algún minuto. Comer nutritivo es bueno para todos. ¿Qué comer dentro de sus nutrientes? Depende de la persona. Pero no y es, lo que quiera lograr. no es discutible que comer nutritivo hace bien. Claro. Después veremos si mucho o poco, si un alimento delante de otro, si a ti te falta una cosa y me falta otra, si tu patología requiere un determinado concepto distinto, ya. Pero lo primero es algo general que no es discutible. Es el consejo que yo siempre voy a dar. Ya. Y en la medida que te voy conociendo, nos vamos acercando a lo más particular que tiene que ver contigo y tu día y tu mundo y etc. Y de estos estudios, ¿cuánto ya, de lo que vais estudiando y conocimiento que vais adquiriendo, cuánto lo has traspasado tú mismo, en probarlos tú mismo? ¿Cómo? O sea, absolutamente cualquier consejo que yo le dé a alguien primero pasó por mí, por el grupito, por el siguiente grupito y después sale. Porque yo tengo que estar confiado de lo que te voy a decir. O sea, yo no Sí, voy a correcto. decirte, mira, me lo leí ayer y esto es lo que hay que hacer porque así dicen. Po. Salió un nuevo estudio. Sí, que claro. dice que- No, fantástico. Y tú decís, pero hay estudios, y aquí, mira, para el consumo general de la gente,
no lee estudios porque muchas veces no están cerca del término paper, Claro. estudio. Ya. Entonces la gente lee las noticias, el diario, el blog y las redes sociales. Después está la gente que sí lee estudios, pero resulta que hay estudios publicados en revistas que son de bien dudosa calidad. Claro. Eso quiere decir que muy estudio será, pero es pésimo. Terraplanista. Después, justamente, hay otras revistas mucho más reconocidas, con mucho más proceso, y ahí el estudio vale un poco más, pero cuando te leíste el estudio, ¿le prestaste atención a esos detalles? Y probablemente no, porque no es tu día a día. El de nosotros, los nerds, sí. No, a mí, Nos dedicamos a eso, ¿cachai? A mí me pasa muy seguido que trato de, porque mi polola está estudiando medicina, entonces trato de como que me comparte información y vemos cosas juntos y la cuestión, entonces trato de leer las cosas que ella lee, pero como tú decís, estoy tan lejano al término, weón. Estoy tan lejano, hay muchas palabras, muchas conexiones, muchas cosas que no tengo idea qué significan, y es como cuando uno lee derecho. Sí. ¿Cachai? Como que no puedo. Po. Bueno, por eso le ya, pagáis a pero un yo abogado me leí. cuando tenía un problema. Po. Claro. Entonces, eso es lo que hay que entender. Si usted no sabe, lamentablemente va a tener que pagar un servicio que le enseñe. Si no entendió que eso es valioso, entonces no está entendiendo mucho, Claro. ¿cierto? Si tenéis los recursos, no, ya otro Uno cuento. tiene que invertir Sí, en uno. sí. Si hay gente de mejor precio y de menor precio, ya otro cuento. Pero uno va escalando a poquitito. Entonces, en la medida que vaya aprendiendo que por cada buena decisión por aquí te costó 1, pero dejaste de gastar 2 por acá por cometer errores, es un súper buen negocio. Pero te tiene que pasar para que te des cuenta. Sí. Si esto fuera un préstamo en el banco y el tipo te lo explica y que hay porcentaje y intereses y que usted parte pidiendo esto, pero va a pagar esto, tomáis decisiones. Con la plata casi nadie se equivoca. No, porque Hacen es mi 1000 plata, preguntas. ¿Y por qué es tu plata? Claro. Con el resto de los temas, todos cometen errores porque no le ven el mismo nivel de importancia. Entonces, cuando lo empezáis a pensar así, tú decís, entonces si es negocio preocuparse de mí. Po. Sí, pues aquí hemos hablado 1000 veces que el músculo es un seguro de vida. Claro. Que es importantísimo preocuparse de la salud, del cómo funcionamos, del qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos nutriendo. Al mismo tiempo también disfrutar la vida, como salir con amigos, tener tu reunión, ir al baby shower de tu sobrina. Ese tipo de cosas uno se las puede perder. Pero también tengo que estar constantemente invirtiendo en mí y en mi futuro. Uno de los primeros consejos que le doy a cualquiera de mis clientes, tómense exámenes de sangre. Y todos te dicen, no, es que no tengo tiempo. Bueno, si usted cae al hospital mañana se los van a tomar igual y tiempo le va a sobrar. ¿Para qué va a esperar ese cierto? Entonces, hágalo hoy día voluntariamente, donde es más fácil y es más barato que después pagarlo caro. Entonces, perfecto, pues con 30, 40 años como que la gente no se preocupa mucho, pero ya mis clientes están pasando los 60 algunos y se empezaron a dar cuenta que, pucha, ¿por qué no lo hice más temprano? Entonces, sí, ese consejo tiene que ir al de 20 y al de 30. Ojalá lo tome. Vea usted si lo quiere tomar o no. Sí. Pero igual va a llegar a los 60 y ya le dijimos qué pasa esa... Ya, pues, Yo creo que uno de mis- ahí hay un punto en el cual Franco tiene una alta, no sé si llamarlo credibilidad, pero tiene una alta importancia, que es un poco el perfil también de gente que te sigue, Sí. que te sigue en redes como influencer, que finalmente eso que estamos dejando ahora, que es de parte de profesionales que estudian las materias, es, bueno, háganse exámenes independientes, hagan deporte o no. Yo creo que uno de mis grandes logros en la vida es hacer que como familia nos juntemos un día al año a ir a hacernos exámenes. Buenísimo. Nos vamos todos así, onda, y es panorama. Onda, vamos todos, vamos a hacernos los exámenes y después nos vamos a tomar desayunito y conversamos un rato y después cada uno para su casa. Pero son los exámenes, el desayunito juntos y después ya. Y para que tengáis referencia, mira, si eso es bueno, yo a mi gente le pido que vaya a tomarse los exámenes todos los meses. Ya. Y si pudiera, le diría vaya todas las semanas, pero no tengo ni el tiempo, ni ellos tampoco, ni los recursos No, para y hacerlo. la plata, Pero si tu igual- cuerpo va cambiando. Claro. Pues, sí. Ver los exámenes una vez al año y decir estoy bien y 9 meses del año te vaya a hacer pedazo, entonces no podía esperar que el resultado de enero sea lo mismo que en Obvio, diciembre. el tema también es ver que tus exámenes estén bien y si están bien te tranquilizas, pero Correcto. el no hacérselos y directamente decir, ya hago una vez cada 5 años, es distinto a hacérselo porque uno se hace estos exámenes completos, ¿cachai? Está así todo, desde un test de esfuerzo, desde los exámenes de sangre, los pulmones, la capacidad muscular, todas esas cuestiones, el InBody, toda la cuestión, te lo hacís el mismo día. Y así que hay listo. Pero háztelo, aunque sea una vez al año, creo yo. Sí, mira, ¿cuánta gente no tiene la costumbre de revisar el auto antes de ir de vacaciones? Y están los servicios, están los No, precios, está la publicidad. todo. Y algunos van y otros no. Pucha, pero qué lata sería que tus vacaciones se vayan al carajo porque te pasó algo. Bueno, Lo aquí es lo mismo. Sí. Qué lata que la vida Me se te haya gusta las cuando manos volvemos a porque que el cuerpo es un auto, güey. Me gusta. Es que es un buen ejemplo. ¿Tú qué auto serías?
Un Toyota Tercel. Ya, me gusta. ¿Tú cuál le habías dicho? Una Ford Ranger. Ya. Yo sería un Jeep. Ya. Sigamos. Oye, Felipe, cuando ya he llevado más al tema del entrenamiento y la gente que entrena, yo quiero llevarte un poco al tema de la decisión de los alimentos. Como tienda nos pasa, nos llega gente creyendo que en el mundo del enduro, de verdad que creo que de a poco se han ido sumando, porque he visto la evolución, me ha tocado con ello. Cuando uno habla en el triatlón o en el running, la gente tiene un poquito más de educación porque la masa lo ocupa. Es Claro. más fácil que alguien te converse, mira, yo voy a un nutri, o yo veo a una nutrióloga, o yo veo un deportólogo, o con un acompañamiento de un asesor como tú, pero se habla un poquito más. En otros mundos del ciclismo es cero. Vengo a comprar 5 geles porque tengo una carrera el fin de semana. ¿Cómo manejáis también eso cuando llega? Porque el tema de, no quiero llamar, que no es nutrición, la alimentación deportiva es bien suelto el mundo ese, es bien de, no, a mí me dijeron que, a mí me dijo alguien que, y gente, Un que no, amigo ha me hecho, y contó. gente que no ha hecho deporte, como lo que hablábamos antes del tema de, por muy profesional, pero no hay hecho nunca deporte, no sabéis tampoco, hay un montón de variables, cada cuerpo requiere cada cosa, pero siento que el mundo de la alimentación deportiva es bien suelta en la parte de cuando vamos a la competencia, no la preparación ni el plan de alimentación, sino que cuando quieren ir a competir, entrenar, lo que Todo sea. depende desde el punto de vista que lo estamos viendo y cómo aprendiste. Mira, ¿qué es lo que me pasa a mí siempre? Me dicen, Felipe, ¿sabes qué? Estoy con fatiga. ¿Qué me compro? Yo le digo, ¿por qué tiene fatiga? Ah, no sé. Entonces tampoco sé qué se va a comprar, po, ¿cierto? Hay otros que te dicen, no, es que necesito cafeína para despertar. ¿Y por qué tiene sueño? No sé. Bueno, arregle ese problema primero. Entonces, simple. Una persona se tiene que alimentar porque tiene que vivir y funcionar 24 horas. Eso todavía no es deportivo. Y hace un rato dijimos que usted es deportivo con suerte 2 horas al día. El resto del día es tanto ser humano como otro ser humano. Correcto. Entonces, lo primero, cumpla lo que se tiene que comer para que en 24 horas funcione bien. Y ahí el consejo es súper simple. Si nutre, se come. Si no nutre, no se come. Si no sabe, pregunte, estudie. Hasta que sepa si nutre o no nutre. Ya. ¿Cierto? Ya. Si usted, su peso va así, Y si nutre y mi usted salud no quería mental. esto, está comiendo mucho. Si su peso va así, está comiendo poco. Y ahí empezamos a aprender. Eso es fácil, no necesitáis pagarle a un profesional, no necesitáis mucho más que un ratito y prestarte atención a ti. Ya. Que después se va poniendo más específico, claro, y ahí vamos escalando en los servicios, en los productos. Pues entonces ya lo lograste. Si vais a hacer ejercicio, entender que el ejercicio tiene demandas energéticas que salen de distintos sistemas. El sistema de la grasa, que es lo que más tenemos todos, funciona por año y año, entonces no necesitáis andar comiendo grasa para tener grasa. Lo más probable es que usted ya llegó bien y así como estamos en la población, de todos tienen. ¿Ya? Pero la grasa funciona cuando tú estás a baja intensidad, principalmente, porque no es lo único, principalmente. Pero cuando la intensidad aumenta, esta grasa no es suficiente para prestar la energía a la velocidad que te la estáis gastando, entonces ahora existe el carbohidrato. ¿Ya? Y el carbohidrato todos comemos, pero el carbohidrato en el ser humano no es infinito. Por eso una persona que come mucho carbohidrato engorda, y no engorda en carbohidrato, engorda en grasa. Ese es tu sistema para almacenar energía. Entonces, obviamente, tú entras a una tienda y lo que te venden, el nombre da lo mismo, la marca da lo mismo, lo que te venden es carbohidrato, porque todos saben que eso es lo que tú no tienes de manera ilimitada. Entonces, lo primero que tendréis que considerar Carbohidrato de es rápida absorción. carbohidrato en función de tu intensidad. Si usted salió a pasear, no es tan importante. Si usted salió a competir, es súper importante. Y después están las calidades, y después están los tipos, y después están los sabores y los formatos, y vas cogiendo. Entonces, carbohidrato es lo mínimo. Después viene la hidratación. Ya, la hidratación es un problema súper grande. La mayor parte de mis clientes, uno de sus problemas es que no tomaba tanta agua como perdía. El agua no es cara, te la dan en todas partes. Pero tú no sabías cuánta agua tomar, ni tenías la costumbre. Entonces, tampoco se trata de ir al carbohidrato primero, porque esa es la energía, si algo tan básico como sostener tu temperatura corporal a partir del agua que te estáis tomando. Entonces ya son dos cosas que van compitiendo al mismo tiempo y que las dos te pueden dejar sintiendo fatiga. Claro. Ahora viene otra, que son los electrolitos. Entonces sí, chuta, y ahora me metí en un problema, no sé qué es lo que es un electrolito. Sal. Lo que ustedes le venden como electrolitos son sales minerales. Mismos nombres, solamente que uno es más técnico que el otro. Sales Uno más minerales. lindo. Es Sí. distinto decir sal a electrolito. Mira, Electrolito sodio, mucho más potasio, lindo. magnesio, calcio, etc. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? No, porque nosotros no comemos sal porque hace mal. ¿Nosotros quiénes? ¿Nosotros los enfermos de hipertensión? Obvio que no.
Nosotros los con problemas del corazón, y depende del doctor. Nosotros los que somos deportistas, recontra necesitamos sal, entonces tenéis que comer extra, por algo te la venden, ¿cierto? Sí. Pero no sabéis cuánto. Y ahí nos metimos en otro problema. Entonces aquí es cuando se empieza a dificultar el cuento. Entonces, si lo que tú estás haciendo es deporte para estar bien, con cosas simples, zafáis. Comer bien. Sí. Ahora, si tú ya querís competir, hay que estudiar un poco y hay que aprender un poco. Ahora, si queréis llegar al nivel de elite, ya el poco no alcanza, ahora tenéis que ser súper seco, tenéis que estar con un grupo de gente que sepa lo que está haciendo, que entre todos ellos trabajen contigo, pero en realidad el elite es uno de cada 1 millón de personas. Claro. El resto Y es somos que- amateurs sí, que es que estamos no entre más. medio. Sí. Y hay veces que incluso la elite, bueno, hay un poco de experiencia, con Franco lo hemos hablado, que de repente ni siquiera los elite saben qué es lo que necesitan para tener un buen entrenamiento. Lo hablábamos con la Maca cuando uno le hace una pregunta tan básica con cuánto del recurso en plata, cuando lo lleva a plata, que necesitas para poder entrenar bien. Esa pregunta no fue con la Maca, fue con No, otra es persona, que pero- lo hablamos en general, pero Sí. me acuerdo que lo tocamos. pero no ese dejemos día. mal para la Maca. No, sí, fue cuando hicimos el comentario de que a deportistas Sí. de alto rendimiento se les pregunta cuánto requieres en recursos para entrenar en tu mejor performance. Dime cuál es tu mejor, qué es tu mundo ideal. No saben. Por eso te digo. Y tú cuando vas a esa baja a preguntas tan obvias para su alto rendimiento de, oye, ¿cuánto tomáis de agua? Chucha, no sé, capaz que te digan lo mismo. O sea, y ahí empezáis a escalar y estáis hablando con alguien que es dedicado. Sí, pero mira, te lo llevo a un deporte de alto rendimiento, tremendamente bien estudiado, la Fórmula 1. ¿Tú crees que el piloto sabe manejar todos los computadores que están atrás? Y no necesita, porque hay alguien especialista ya Claro. que hace ese trabajo, porque su trabajo es manejar. Quizá, y por entretención sabe eso, quizá alguna vez trabajó ahí, quizá anda a saber. Pero no lo necesita. Pero hay un equipo de personas que están preocupados que si todos hacen su pega, esto funciona, Eso, entrena hasta el que cambia la rueda. ¿cierto? Y se prepara y tiene un entrenamiento y tiene tiempo, segundos, se mide. Físicamente también está en en entrenamiento. O sea, Entonces, todo funciona. ideal sería que el deportista sepa. Pero si no sabe, más ideal sería que se rodee de gente que le ayuda en el área que ellos no manejan. Y la cosa podría funcionar. Pero no es la costumbre más grande que tenemos. Y esto yo lo hago el match con lo que sí tiene que ver contigo, en el tema de las redes. Cuando le decimos a los deportistas, soy tú el que finalmente no quiere entender cómo funcionan las redes versus cómo tú, como influencer, las entiendes, las manejas, porque no es distinto, o sea, no es algo escondido. O sea, No. y el deportista después puede aprovechar eso mismo y generar más contenido y que le vaya mejor y tener mayor visibilidad y tener más apoyo. Pero les cuesta, insisto, y tú no estás escondido, no soy un bicho raro, no estás haciendo nada distinto a lo que hacen otros influencers con tu sello. No. Pero eso también está ahí, es tangible, pero tampoco lo toman, tampoco lo entienden. O sea, siento que estas dos áreas son como eso que está escrito en todos lados, pero que no todos los deportistas lo logran entender. Independientemente si sea de alto rendimiento o un age group con alta performance. ¿Cachai? Pero les cuesta tomarlo y está ahí, está a la mano, no está escondido. Y cuesta que lo entiendan. Po. Sí, pues entonces por eso en este proceso vamos ordenando. Entonces, sí, por eso lo primero es un objetivo. Tú no te levantás en la mañana y decís, voy a llegar a tal parte, ¿qué tengo que hacer? Pero hay días que sí, pues tenéis que ir al médico y el médico significa que tenéis que estar a tal hora. Entonces manejáis el taco, veis con qué ropa te vais a vestir, a qué horas tenéis que salir de tu casa. ¿Cuánto te demoráis? Hiciste dependiendo de la lo hora que sea? necesario para llegar ahí en ese minuto, pero porque teníais un objetivo. Sí. Bueno, esto es súper simple. Entonces tengo un objetivo. Ya, ahora que lo tiene, entonces veamos cómo lo vamos a lograr. Y en el cómo vemos tiempo, recursos, gente, herramienta, conocimiento y todo lo que haga falta. Entonces ahora empecemos a hacerlo y en la medida que funciona, empezamos a mejorar y en la medida que lo entendimos, nunca más lo deberíamos hacer mal. Entonces ahí empieza el concepto de alto Yo rendimiento. siento que te suena simple, es obvio, es lógico, es bien lógico el parámetro que nombré. Pero cuando lo traspasé a otra persona, no es tan obvio para el otro, es difícil de No, entender. pero eso es lo que uno tiene que entender, porque Sí, cada persona es un mundo y que por eso existe la pega que él hace. Claro, No, pero sé, que, pero mira, ¿cómo lo mantenís cautivo? Si finalmente lo que decís tú, yo un poco le transmito a la gente que de repente, a la gente que ve el podcast y dice, ya, sí, mira, yo lo entiendo ya, pero no lo sé ejecutar. O si lo ejecuto, en realidad veo que no estoy logrando ese objetivo, ¿cómo lo mantenís cautivo? Sí, porque son de, lo mismo que decís tú, son de procesos, son cuestiones procesos. Pero es que yo creo que alguien que ya llegó a donde está Felipe o llegó con Felipe entiende un poco
¿cachai? Claro, pero, asumiendo. pero por eso. Pero Pero- por ejemplo, el que te sigue a ti, que ve el podcast, ¿cómo digiere eso que te sigue, que va a tu social run? Ya, ¿Cachai? sí. Porque es fácil contarlo. De verdad que te suena súper simple, pero yo estoy un poquito como un paso más atrás. Porque yo viví ese proceso y no es digerible al principio. Pero finalmente te hace sentido cuando lográis el objetivo. Hoy día, alguien que no ha vivido ese proceso y que puede entender, porque yo podría explicarlo yo, tú o tú, que es como tu proceso de, mira, en realidad de esta forma no hay que hacerlo, que lo entendiste después de hacerlo, ¿cachai? Pero hay todo un proceso ahí. ¿Cómo hacemos que esa gente pueda digerir de mejor forma y más rápido? Es todo acompañamiento, porque Ya, son mira, necesarios. partamos por dejarle algunos consejos. Número 1. ¿Usted por qué quiere hacer actividad física? Ya. Número Porque 2. quiero, ya, a ver, ¿por qué quiero bajar de peso? Bien, eso quiere decir que tú probablemente estás en una patología. Anda a ver Sí. si es cierto que estás fuera de peso. Ya. O tú pensabas que estabas fuera de peso. No, yo... Ya, entonces hay que resolver esa duda, ¿cierto? Ya. Ya. Actividad física es para que tú estés bien y ojalá dure muchos años con buena salud. Fantástico. Deporte es otra cosa. El deporte demanda un nivel de estrés, tiene que tener estrés, si no esta cosa uno no mejora. El problema es que este estrés te daña. No. Y por eso existen las lesiones, las bajas de defensa, qué sé yo. Ya, entonces primero, ¿en qué categoría estás? En la que quiere estar bien, haga muchas cosas, le va a ir bien, está fácil, es simple. No, es que yo quiero hacer deporte. Ah, entonces estudie otras pocas cosas, hágase responsable, porque aquí lo mínimo, como la otra vez entrevistaron al cardiólogo, vaya a ver si el corazón le da para lo que quiere hacer. Pues. No, es que entonces si la pregunta es, ¿qué suplemento consumo? ¿Usted fue al médico? No, parta por ahí. A eso voy, ¿cachai? Que son preguntas que de repente nosotros mismos la conversamos, es como si no lo arreglo con un gel con cafeína, que me imagino de repente Sí. en los social run, gente que con menos experiencia todavía lo cree, porque lo ve, lo consume. No, y hay gente que te pregunta, oye, ¿a ti qué gel te gusta? Es como, yo no te puedo recomendar un gel. ¿cachai? Yo nunca voy a recomendar. A mí me preguntan mucho cuál es mi dieta, qué es lo que como, qué es lo que como en un día. ¿cachai? Yo nunca en la vida les voy a decir, esto es lo que yo consumo. Porque lo que yo haga no depende de... Bueno, ya lo hemos mencionado varias veces aquí dentro del podcast, pero los geles, la cafeína y todo eso ustedes van a depender mucho de quién está... Por eso te decía que lo quería aterrizar un Sí, poco más en hasta ese la tipo de actividad datos. física, probablemente si tú vas a la feria y compráis proteína y compraste verdura y también compraste fruta, y probablemente vamos bien. Ya cuando entraste al deporte, probablemente la feria queda un poco corta y podría ser que le haga falta un poco más y hablaríamos de suplemento, pero ahí hay que tener cuidado porque te pueden vender cualquier cosa, pero quizá podría hacer falta, ¿cierto? Y ya cuando es deporte de élite, otras palabras, otras conversaciones, pero insistamos que el deporte élite es así un grupito de Sí, personas, y por eso la no- mayoría somos entre actividad física y deporte, dependiendo cómo nos consideramos, ¿cierto? Pero nos manejamos ahí. Porque después nosotros hemos hablado ahí, por ejemplo, los gel, los carbohidratos, pero después viene otra masa y un poco lo dejo para la gente que no está tan inmersa en el mundo y de a poco va a ir entendiendo. Pero después vienen las creatinas que dicen, no, pues que yo escuché que esto, que lo otro. Y es un mundo que se empieza a nutrir solo de lo que me dijeron. Porque cuando decís, oye, te hiciste el examen, ¿la necesitáis o no la necesitáis? No, yo creo que el 90% no lo hace. Mira, vamos a un ejemplo práctico de hoy en día. Yo sé de lo que voy a hablar. Yo sé lo que estudié. Pesco mi Instagram, empiezo a mirar. En 20 minutos puedo ver 45 publicaciones de lo bien que te hace el magnesio para dormir. Entonces la gente te dice, oye, que me compré magnesio, estoy durmiendo fantástico. Decís, ¿pero es el magnesio? ¿O usted estaba durmiendo mal por otro problema? Ya. No, es que no estoy durmiendo tan bien. Bueno, solucione sus problemas porque el magnesio lo va a hacer dormir mejor. No. No son todos iguales. Entonces, en el suplemento te venden... Solo otro que hay un montón de tipos de magnesio. que Justamente. Entonces, ninguna respuesta es fácil. Pero siempre es más fácil trabajar en el problema. ¿Usted no está durmiendo bien? Sí, ataquemos eso primero. Claro. ¿Qué le falta? ¿Se acuesta temprano? No. Bueno, acuéstese temprano. Ahí- No, es que me acuesto temprano, pero igual no me quedo dormido. Ah, entonces podría ser un problema que quizá el neurólogo, quizá el psicólogo, quizá el psiquiatra, y vamos viendo cuál sería la persona Vamos ideal. solucionando problemas de a uno. Sí, pues, Sí. tomárselo con calma, eso es lo primero. El problema es que la gente no está dispuesta a hacer el proceso. Mira, vamos al deporte de élite. ¿Querés ir a los Juegos Olímpicos? 4 años, mínimo. ¿Querés que te vaya bien? A lo mejor 8 o 12 años, porque no te va a ir bien a la primera. Al que le fue bien a la primera, un gallo de mucho, Sí. ¿cierto? Ya, entonces la gente va a empezar un proceso y quiere el resultado mañana. Entonces, no, pues.
Si vamos a copiar al tipo, tengamos la misma paciencia del tipo. Es lo mismo que los quemadores de grasa. ¿Cachado? Que de repente hay muchos influencers que promocionan estos quemadores de grasa, que son magníficos, la cuestión. Y claro, después te llegan las instrucciones y es, ya, vamos a reducir las calorías en un 60%. Ah, puta. No, bueno, el quemador de grasa me hizo fantástico. es como- No, pues, bueno, porque redujiste tus calorías y cambiaste tu alimentación. El quemador de grasa no hizo nada. Y como- está estudiadísimo que no hacen nada. Como digo yo, cuando la respuesta fácil era operarse la guata, entonces sí, si comí 6 meses papilla, puta, a lo mejor no necesitáis operarte y igual vaya a bajar. Si es papilla lo que comí 6 meses. No, pero Claro. también es que yo ahí... Pero sin, ahí- sin meterme en lo salud, sino que cuando se tomó como opción simplemente de bajar de peso. Como ejemplo. Claro. ¿Cachai? No, entiendo que tiene otras derivadas y viene de un médico, pero hubo mucha gente que lo ocupó como una alternativa para la baja de peso nomás. Po. Claro, que dijo, ah, ya, esta weá me sirve y le sirvió a mi cuñada. Pero también la cantidad de efectos rebote que tuvo esa weá es impresionante. O sea, yo, de los 5 bariátricos que conozco, 3 subieron todo el peso que habían perdido. Porque, y ahí es cuando uno empieza a entender, que quizás ese es un buen ejemplo, ahí es cuando empieza a entender lo que dice Felipe. Atacaste algo, pero no el problema finalmente. El problema a lo mejor venía más de la cabeza, de que no tenía un orden, una estructura de alimentación o de sueño o de problemas, simplemente problemas que te tenían en hábitos alimenticios. Me gustó la mención al psicólogo y al psiquiatra que hizo Felipe. Sí, Me a veces, gustó, a ¿eh? veces te lata decirle a alguien de frente y tenéis que ser un poco más cuidadoso, pero es la solución de varios. Y no es decirle a alguien que está loco, es decirle, oiga, usted necesita herramientas y no las tiene. Claro. Búsquela en alguien que las tiene. ¿Cachai? De hecho, mira, Te duele la rodilla, vaya al kinesiólogo. Te duele la cabeza, vaya al doctor médico general. Si te duele el corazón, vaya al psicólogo o al psiquiatra. Pues, si hay especialistas para todo, ¿cachai? cuando quiero explicar esto en simple, siempre me doy vuelta y digo, tengo que encontrar un ejemplo que se entienda fácil en el auditorio que sea, ¿cierto? Cuando en tu casa hay una gotera, ¿cuáles son tus primeras estrategias? Taparla. cortar Entonces el- tenés que tener herramientas para taparlas. Sí. Y si no las tenés, Llamo al vecino. entonces vas a pedir ayuda a alguien que te va a ayudar. Sí. Y si esa persona cacha, pero más o menos nomás, Llamo al otro vecino. entonces Que te sabe va más. a dejar medio tapado y en 3 días más la gotera de Gaffiter. nuevo, entonces Claro. el gaffiter, ese ya cuesta más que el vecino, Sí. y cuesta más que tu herramienta. Claro. Y vaya escalando el conocimiento. Pero tu problema es que tienes que solucionar la gotera. ¿Cierto? Sí. Entonces, descubriste el problema, supiste trabajar y la vida te enseñó a tomar los pasos de Claro. uno. Al final, Y la cagué las primeras 2 veces que sí, llama al vecino. después vaya al tiro, ¿sabe qué? El especialista, porque esta cuestión no me puede pasar 2 veces. Claro. ¿Cierto? Ya, pues, entonces, ¿por qué en tu vida no va a ser lo mismo con el resto de las herramientas? Es lo mismo, pero no tenéis la costumbre de aplicarlo de esa manera. Pero cuando empezáis a sistematizar esto, empezáis a darte cuenta que, oye, es fácil, pues tengo un problema, ¿quién lo arregla? Tal persona. ¿Cuánto vale? Y recursos más, recursos menos, eso siempre es un caso y un tema, ¿cachai? Pero es que hay que arreglarlo igual, pues. Si no, tarde o temprano, ¿qué te dicen que cuando le pagáis a un maestro malo? Que todo lo barato sale caro. Sí, bueno, Todos sabemos yo eso te- yo hace tengo muchos años. Yo tengo esta weá de la obstinación masculina de querer todo. solucionar. Yo lo soluciono. Dame 2 meses. En 2 meses yo lo hago, Weón, weón, pero porque lo soy... que mejor te ha quedado el aseo cuando te levantaste a las 5. Yo lo hago, esa Weón. weá te quedó increíble. Tanto así que tuviste que subirla a tus redes. Sí. Me levanté a las 5 de la mañana, hice deporte, terminé mi reunión, terminé todo lo que había que hacer y eran las 12 de la mañana. Y dije, ¿qué hago ahora? Me puse a limpiar la casa. La dejé impecable. La casa nunca dejó tan limpia. Bueno, nunca es malo. No. Oye, en este tema ya cuando te llamo a ti, a Felipe, como deportista, pero también lo nombraste, que eres, también has corrido triatlón, maratones, un poco llevarte a esas preguntas que de repente uno en tu consulta queda así como, puta, aquí hay estudio, ¿cómo rebato esto? ¿Qué más pregunto? Porque hay hecho pruebas en las mismas competencias, Sí. pruebas de tiempo, pruebas de medición, ahí hay un montón de información que no la transmitís generalmente, excepto a los que se ven contigo. Correcto. Pero hay un montón de información que en las redes sociales hay estudios, hay bases y no está. Y que a lo mejor sería bueno también exponerla, ponerla. Esto es una opción en nuestro podcast. Pero es heavy porque tenía un montón de pruebas, ensayo y error contigo mismo en carrera. Ahora que se nos viene el maratón de Santiago, que la gente cree que ir a correr es solo correr y darle con lo que más se da y van en el kilómetro 21, 22 y van viene el muertos, muro. po. Y viene el muro de los 28. Y ¿Qué dentro de lo que a ti te toca, entendiendo que cada cuerpo es distinto, todas las opciones, si es que no hay entrenamiento, pero tips básicos
de lo que tú has probado que le puede resultar a la gente que va a correr un medio maratón o un maratón? Lo vamos a dejar en simple, mira. Volvamos al tema de los autos, ¿cierto? Vaya a manejar de aquí hasta Antofagasta. ¿Hay que parar a echar benzina? Sí, ¿Y cómo saben que sí? porque, Fue automática la respuesta, la pregunta es ¿cómo saben que sí? porque el auto rinde cierta cantidad de kilómetros. Entonces y, tenía ahí un dato Sí, que te dijo, tu estanque es tal, a este gas total, usted va a durar tantos kilómetros y hay que parar a echar benzina si no llega hasta Antofagasta. Quizás llegáis a La Serena, pero no hasta Antofagasta, ¿cierto? claro. Ya. Cuando usted quiere correr esta distancia, es a costa de un desgaste energético que se puede medir, que principalmente es carbohidrato, principalmente, no es lo único, pero hay que comérselos. Pues. No, es que no me gustan. Bueno, entonces, ¿qué pasa si no le echan benzina al auto? No llega. Bueno, es lo mismo. Ya. Hasta el 10, normalmente nos va a demorar los rápidos 35 minutos, pero eso son pocos. Los más lentos, 1 hora y media, los que están partiendo, qué sé yo. Y hasta los 90 minutos probablemente vaya a zafar comiendo bien, durmiendo bien, llegando sin un dolor, sin una molestia y te vaya a salvar. Ya. Pasaste a los 21. Ya no es tan fácil. El que corre rápido, 1 hora y cuarto, los profesionales más chicos, ¿cierto? Pero el de la media viene como de la hora y media para allá. Claro. Y la gente que está recién corriendo los 21, 2 horitas 15, 2 horitas 20, ¿cierto? Esto ya es un evento, ya no saliste a entrenar un día. O sea, aquí tenéis que prepararte. Ya es toda la semana comiendo bien, durmiendo bien, los carbohidratos los días de la carga, que son los días previos, porque tenéis que llenar el depósito para después más encima tener que comer en el camino, para ahora apostar que llegáis a tiempo a la meta sin que quedar vacío. Y eso tiene mucho que ver con la intensidad que vaya a ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como esta gente normalmente no está tan educada en deporte y quiere hacer su máximo esfuerzo, es como que fuerais manejando 150 hacia Antofagasta y llegáis más cerca. Ya, entonces, el tira y afloja es a qué intensidad voy y cuánto tengo que comer, por ahí. ¿Ya? Y ya pues después cuando pasaste al maratón, que a mucha gente el 21 como que le queda chico, ya no podéis tener una conversa con un amigo que corrís 21, ahora tiene que ser maratón. Bueno, esto ya no es solamente un evento, pues esto es una experiencia de vida. Aquí pueden pasar cosas terribles o no, y eso va a depender de la casualidad. Hay gente que efectivamente termina en una ambulancia y cada cierto tiempo se te muere alguien para el corazón porque no sabía y punto, y se te murió. Ya, corrieron 50.000, se te murió uno, porcentualmente no es tan importante. Pero si tú eres el uno, ¿qué importa? Bueno, a mí me importa, ¿cierto? Entonces, todos los recuerdos que estábamos conversando antes tienen que ver con eso. Entonces, en un maratón, literalmente, y hay un humorista que tiene una rutina buena, dice, oye, qué entretenido, si el que descubrió el maratón fue el que se murió porque llegó a maratón. Sí, ya está chistoso, pero esta cuestión por lo menos es más corto. Pero sigue siendo un esfuerzo sobrenatural, más allá de lo que el ser humano puede hacer, por eso existe el muro. Y el muro es el punto donde toda tu energía que podrías tener encima, al nivel que te la estáis gastando, llegó a un punto en que se te acabó. Y kilómetro 28, 30 más o menos. Que está por ahí porque normalmente un ser humano podría aguantar hasta más o menos unas 3 horas. Entonces, la mayor parte de la gente va en esos kilómetros a las 3 horas. Sí. Y como hay que llegar al 42, de aquí para allá es un suplicio. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que con el avance de la tecnología, las zapatillas, la comida, la educación, los entrenamientos, aprendimos a pasar por encima todos estos mecanismos que te frenan y ahora logramos llegar al 42. Por eso es tan entretenido llegar al 42 y es un desafío que tú le podéis contar a alguien porque no es fácil. ¿Cierto? Pero ideal llegar en buenas condiciones. Entonces, esa persona que está pensando en los 42 por primera vez, siéntese a armar muy bien lo suyo. Pero resulta que muchos de mis clientes llevan 10 años corriendo maratón y cuando me conocen empiezan a decirme, ay, esto hay que hacerlo. Y tú dices, sí, pues. Y en 10 años no te enteraste porque nunca lo conversaste, no tenías dónde leer, lo que sea. Ya, entonces... Y ahí viene el performance para ello. Ahí viene el performance. Pero ese es otro cuento. Sí, por eso sí, ahí está la persona no, que estamos no quiere llegar, en el básico, quiere sí, una no, determinada marca. Claro. Entonces, pero los consejos siguen siendo los mismos. Todos tenemos que dormir, todos tenemos que preocuparnos los días previos, todos tenemos que hacer una baja de carga para descansar el cuerpo, para que esté peak el día de la carrera. Y tomar agua. Durante la carrera no podéis no tomar agua, entonces muchos me dicen, no, que a las 7 de la mañana no había sed. Si es que cuando le echáis benzina tampoco importa la temperatura del clima, o sea, tú le echáis porque tiene que andar. Bueno, el agua es lo mismo. Claro. Es un mínimo y si hace calor será un máximo, pero debajo del mínimo no funcionan las cosas. Y eso mucha gente tampoco lo sabe, entonces en los procesos tenéis que ir aprendiendo esas cosas para poder resolver esas dudas. Oye, ¿qué es lo más difícil que a ti te cuesta como cuando tenéis un nuevo alumno? Cuando hay poco feedback. ¿Ya? Y es porque la persona no sabe qué darte de feedback. Ya. Entonces tú le decís, ¿cómo estáis? Bien.
Que es la típica conversación. Bueno, en la Cata me voy a tanto esa cosa. La Cata, me junto con un amigo toda la tarde. Y llego a la casa y la Cata me pregunta, oye, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y cómo estaba Juan? Supe que terminó. Sí. ¿Y qué? ¿Me podéis contar un poquito por qué terminó? Ay, no sé, no le pregunté. Y como, bueno, Ya, bueno, ese es el más difícil, pero si tú lo educas a que mire y tenga conciencia, en un ratito ya solucionaste porque ya te empieza a contar. sí. Después el más difícil es el que tiene la solución antes de pedírtela. Ya. Entonces te tira la Y pregunta tiene así la como, cabeza ya armada, sí. en que bueno, Oye, ya sé lo que tengo que hacer, sí, pero igual lo ¿cómo consulto hacemos contigo, esto? Yo haría esto. Yo sí, espérate, si me estás haciendo la pregunta y tienes la respuesta, ¿para qué me estás contratando? Es lo más Cuático. lógico, ¿cierto? Bueno, ya, ahora yo te doy mi opinión y si quería ahora escogí entre la tuya y la mía, ¿cierto? O así un mix entre las dos, pero hagamos el debate primero. Sí. ¿Cachai? Ya ese gallo es más complicado porque hay gente que dice, no, es que lo vi en internet. No, usted lo que vio en internet es lo Fuente que TikTok. el periodista redactó, de lo que él interpretó, de lo que el especialista le dijo. O sea, aquí ya hay un problema. Eso sí es que el conducto regular, especialista-periodista. Claro. Pero si ahora efectivamente fuiste a TikTok y es tu amigo, el brother, el partner, el Claro. pana, Oye, de esto No. cuando te toca hablar con entrenadores. ¿Los entrenadores están entendiendo esta mecánica de conversación? Pues hay unos que son absolutismo. no, varios. O sea, yo tengo súper buena relación con muchos. De hecho, este es un círculo virtuoso que no todos han visto. Pero cuando un entrenador me manda a su deportista, por ponerle un número, al 70%, porque el tipo no está a máxima capacidad, y yo se lo devuelvo al 100%, ¿quién pierde? Nadie, porque el entrenador va a tener un mejor deportista, el deportista va a estar más contento y yo tuve trabajo. Claro. Y él le va a pagar mal a su entrenador porque está haciendo las cosas bien. Y no solo eso, le va a traer más gente porque Eso. se están viendo en un buen resultado. Entonces, es súper bueno. Po. Pero hay gente que no lo ve porque tiene el susto de si se va para allá, Sí, pues. sí, no. Entonces hay entrenadores con los que trabajo feliz hace muchos años y Más con con tus otros... credenciales que también soy entrenador, porque puedes Sí. decir, chucha, me lo puede. Bueno, pero uno también tiene ética. Sí, lo tengo ¿cierto? claro, pero El problema es que la gente no sabe eso, es ese el punto. ¿cierto? Y el chileno en y general hay gente es que no desconfiado por raza, Sí. ¿cierto? Entonces también tenemos parte de la culpa nosotros, pero Es que puta que nos han cagado también. eh, de todas maneras. Y normalmente otros chilenos, Claro. ¿cierto? Entonces ahí está... Sí, Sí, eso lo tenemos que cambiar como cultura en algún minuto, ¿cierto? Pero cuando empecemos a pensar como todos los ejemplos que queremos ver, Europa, Estados Unidos, sí, pues hay gente que sencillamente no tiene todos estos parámetros errados. Oye, vamos a hacer las cosas bien, ya, pues, lo que haya que hacer para hacerlo bien, pues, Claro. ¿cachai? Entonces, el trabajo con los entrenadores, con los médicos, con los psicólogos, con los kinesiólogos, es siempre el mismo. Buena onda, ida y vuelta, mucho feedback, y ahí mi trabajo normalmente es ser el intérprete con el deportista. Me explico, el kine en sus términos técnicos te dijo un montón de cosas que tú miráis para el techo y no entendiste nada, entonces él me lo explica a mí, yo lo entiendo mejor, te lo explico en simple y tú decís, eso quiso Y decir, ahí salís con tus pizarras. y lo estáis haciendo. Y ahí es cuando sí soy amigo de la pizarra. Sí. O sea, Como el otro día creo que alguien te dijo, le pedí un café y terminaste en la terminamos en la pizarra, pizarra, salía sí. en las redes sociales. Solo le pidió que se tomaran un café y terminaron con gráficos y cosas. sí, pues entonces mi network de personas profesionales de distintas áreas con las que trabajo es tremendo, solo que no lo ando mostrando ni diciendo, Sí, po. porque a veces entre ellos se podrían tener sensibilidades, pero si tú me preguntáis algo que yo sé, te lo contesto al tiro. Si no sé, te voy a decir, déjame estudiarlo. Y si se me va las manos, hay 10 personas detrás mío a los que yo les puedo decir, ¿saben qué? ¿Por qué no me explican esto? Mira que no estoy cachando bien. Claro. Yo tenía un profe que cuando no sabía decía, aún no lo sé. Que Correcto. todavía no lo sabía. Pero Porque en algún momento dame lo una vaya a semana. Y en una semana te lo tengo. Es que eso es mucho más justo, pero hoy día también está la costumbre de que, oye, ¿cómo voy a sonar si digo no sé? No, entonces el orgullo y el ego... Y es complejo. O sea, yo me acuerdo que cuando preparé el primer Pucón, mi psicólogo, que yo voy al psicólogo toda la semana, una vez a la semana. Vayan al psicólogo, da lo mismo Sí. la edad que tengan. Sí, como no, este señor de aquí. insisto, y no tiene que ver con un tema de estar mal, sino que te ayuda a tomar decisiones cuando hay carga de muchas cosas. Y mi psicólogo me dijo, no soy psicólogo deportivo, pero dame un par de semanas para entender y poder apoyarte, pues ni siquiera me dijo para poder atenderte, para poder apoyarte para mi primer Pucón. Y se preocupó, me cambió el horario, día sábado, 3 de la tarde, online, desde Pucón. Que esa preocupación que yo de cierta forma la sentía, porque yo ya estaba trabajando contigo, que también te preocupaba, ojo con esto, otro, con Pato, que en ese tiempo ya era mi entrenador.
Pero es sano eso. Y cuando tenía un equipo o tenía gente que finalmente, mira, no lo sé, pero déjame verlo, déjame entenderlo. Claro. No te prometo que te va a dar, pero por último voy a saber, voy a ir a buscar herramientas. Yo siempre digo que los psicólogos son una caja de herramientas, son una ferretería. Herramientas para tener. Y eso es lo que veo que le cuesta a la gente entender eso, de que hay facilitadores, Sí. como le llamo yo, para entender cosas. Yo de repente me toca o quiero un poco ayudar, educar, orientar a la gente que llega a una tienda deportiva. O cuando llegáis a buscar zapatillas, no, esta es la mejor zapatilla. No, puta, no es la mejor zapatilla, tenéis que probártela. Ojalá podáis caminar por último un rato para entender qué es lo que quería hacer, vaya a entrenar, vaya a correr con ella. Me pasó hace poco con una amiga que va a correr 21 y de las ganas nomás, pues. No, es que no tengo zapatillas, estaba casi, no sé, una Skechers de paseo. Unos Converse. Sí, era casi eso, y me dice, no, ¿y qué me compro online? Y le dije, es que no me pregunté online porque yo creo que... Primero, no ocupo esa marca, como para poder recomendarte la marca. Sé que es buena porque hay otros deportistas que la ocupan, pero también entiendo que esos otros deportistas que la ocupan puta, tienen un performance alto, que ya deben haber probado 3 gamas, como tú sabes cuál es la que te gusta a ti, Claro, a tu comodidad, la que a mí me funciona. la que a ti te funciona, y yo sabéis que yo te recomiendo mejor ándate al mall. Pero ojo que yo también solamente he probado 4 tipos de zapatillas, ¿Sí? que son la familia Pegasus, las Vomero, las Alpha Fly y la... Pero te acomodaste en una de ellas y pues tuviste la suerte de poder probarla. Pero Sí. cuando va a una primera corrida y me dice quiero comprarla online, chucha, yo quedo un poco ahí. Siento como lo que dice Felipe, que es como, no, primero. Mira, siempre ejemplo básico y un poco burdos para que quede claro el tiro. Entre un Maserati y un Ferrari, ¿cuál me compro? Si tuviera los recursos. Claro, yo un Maserati. Yo el Ferrari. Yo preguntaría, ¿dónde vive? En Avenida Mata. Ni el uno ni el otro, o sea, ¿cierto? Entonces, claro, también pasa que de repente tú tenés los recursos para tener aquellas cosas que tiene el otro, o el profesional, o el superhéroe, el que tú seguís, qué sé yo. En principio no es para ti, po. O no es para la situación en la que tú estás. Y quizás hoy día no, después sí, no te están diciendo no se gaste su plata, usted haga lo que quiera con sus recursos, ¿cierto? Pero tome una decisión correcta que permita que su proceso vaya en orden, que no tenga trabas, que no tenga lesiones, que no tenga interrupciones, porque usted mejora a partir de entrenar consistentemente bien en el tiempo. Cuesta hacer entender incluso, porque yo lo veía con esta amiga que va a hacer, cuesta hacerle entender que es bueno entrenar con alguien para estos desafíos. Hablemos desde los 21, 42, un triatlón y todo eso. Pero me cuesta más cuando lo veo en deportistas o en gente que ha desarrollado y porfiadamente sigue en la misma dinámica y quiere... Porque una cosa es ir a entretenerse, para hacerlo Sí. como entretenerse, check. Pero cuando quería un resultado y que seguía haciendo más de lo mismo, que me pasa con un par de triatletas que yo le digo, puta, busquen ayuda independiente. Yo te he recomendado a ti o a Pato y todo, pero que siguen en lo mismo. Y tú dices, puta, que mono porfiado, po, y más encima te estáis exigiendo resultados y seguí entrenando de la misma forma, que finalmente no entrenan, porque salen a pasear en bici y corren por... No, es que corrí, mira, corro todos los días 10K en la cinta. Como tú una vez me dijiste, ¿y sabías si eso te resulta? Yo antes era de los que, oye, a mí en un momento me dijiste, bueno, ¿y cuándo descansáis? En la noche. Ya, pero este entrenamiento es el que está preparado para usted en general o para ti en ese momento. Y empezáis a ver otras variables y cuando tratáis de transmitir eso, oye, pero descansa, es peludísimo. Yo insisto, yo me quedé pegado quizá en algo que ya hablamos, pero es peludo cuando queréis llevar a la gente un poco a educarse un poco más. ¿Cuánto de eso te toca hoy día que estáis haciendo charla de él? Porque finalmente es casi evangelizar en algo que te hace bien. No es que yo no soy el dueño de la verdad, solo te estoy traspasando algo que me di el tiempo que tú no te diste. Estudiarlo, entenderlo y te lo traigo. No, y entender también que no es solamente para los deportistas de alto rendimiento. Tú bien lo definiste en un principio, que el deportista de alto rendimiento es quien tiene su cuerpo en lo óptimo. Y cuesta entender que para llegar a eso, desde el inicio hay que buscar ayuda. Sí. Porque uno dice, chuta, me compré una zapatilla, estoy. Y no, pues, hay un montón de cosas por detrás. Sí, vaya a hacer una ampliación en tu casa. ¿Con quién habláis primero? Con el que sabe hacer eso. ¿No? Sí. Tú le podías decir, mira, a mí me gustaría de esta manera, yo quisiera hacer, y alguien te aterriza y te dice, no, es que los techos son con este ángulo, no son. Después tú te vas a aterrizar de noche, si es que la ley dice que usted puede hacer hasta aquí, no puede hacer hasta acá. No es a la pinta suya. Acá es lo mismo.
¿Usted quiere? Bien. Ahora, ¿cómo hacerlo? Varias cosas a considerar para que después resulte. Yo siento que lo de Felipe es como el pequeño mundo de Dexter, weón. Sí, un mundo bien... ¿Cuál es el pequeño mundo de Dexter? Da la weá, se me cayó el carnet, entonces, con un ¿Cuál es? monito que había, weón, que estudiaba todo, que tenía un mundo bien nutrido de información, pero... ¿El laboratorio de Dexter? Sí. Ya, pero si tenía un laboratorio, no tenía un Pero, mundo. puta, es que no Te cono- equivocaste. es que no weón, conocí estoy el hablando mundo. mal. No conocí el mundo de Felipe. Sí. Es un laboratorio. Otro El día vamos a laboratorio hablar de de Felipe. Flores. Ya. Sí, ojo, que otro de las áreas de negocio que tiene es un laboratorio. Es un laboratorio de performance, ni siquiera de alto rendimiento. Lo que pasa es que aquí está lo simple. Mira, cómo yo tengo la certeza que todo lo que te dije está bien. Entonces dijimos, ya yo puedo estudiar. Porque lo estudiantes en tu ¿Cierto? señora y en tu grupito de ahí. Sí, ahora la pregunta es con qué lo mido para saber que es verdad. Entonces, como él dijo, en mi caso hay un laboratorio lleno de sensores de todo tipo que miden todo porque el sensor me dice, sí, aquí está pasando lo mismo que usted cree que está pasando. Y eso entonces se va al día a día. Oye, querido, ¿y quién te quiere contactar? ¿Cómo lo hace? Instagram, lo Ya. más fácil. Directamente, ahí tenemos el Instagram. Sí, por supuesto, el que tenga mi teléfono que me llame, pero el que no me conoce, que me escriba al Instagram y... Cook-Santiago de Chile. Cook-SCL. Mira, Ese y sí, le hace tal ahí, cual. pincha ahí y le pone seguir. Y listo, Y y le lo puede empieza mandar un a seguir. DM. Oye, querido, algo que se te quede en el tintero que quieras compartirle a la gente. A ver, ¿qué consejos son valiosos? Mira, primero, siempre tengo un objetivo. Entienda que esto es un proceso. ¿Cuál sería un buen objetivo si no tengo un objetivo? Buena pregunta. Cuando Pero- yo digo, sabes que no tengo un objetivo, no sé qué hacer. Pero lo que más costumbre tengo de responder es decir que no sea una competencia. Ya. Tu objetivo tiene que ser algo suficientemente grande para que no lo alcances mañana, porque si no al otro día no tenés nada que hacer. Como por ejemplo correr un 21K, un maratón. Y el día que los corriste, ¿qué hay que hacer? Buscáis otro. Entonces empezáis lo mismo que la depresión postparto. Ya. No sabéis qué hacer. En Cacha, cambio, yo si estoy en eso. si tu objetivo es yo quiero ser feliz, eso es infinito. Ya. Si tú me decís yo quiero ser buen papá, eso también es medio infinito. No, mira, a los 50 años quiero hacer no sé qué, bueno, te quedan una cachada de años antes de llegar ahí para decir qué voy a hacer después. Pero si tu objetivo es voy a correr la carrera que está a X distancia de tiempo, al otro día no sabéis qué hacer y lo que te pasa es que te tenéis que seguir inscribiendo a carreras porque ese es tu objetivo y finalmente siempre estáis atrasado, apurado, contra el tiempo y un nivel de estrés que no necesitáis. Los objetivos tienen que ser... Yo estoy en eso ahora. No sé qué hacer. Porque me cagué entero por hueón y por hacer mal las cosas. Por no ver este Pero podcast. por no haberte antes. invitado antes, sabes que es tu culpa. A mí esa ansiedad la bajo con esa lógica, la bajé, po. Claro. Pero es porque son otros factores los que tienen que estar antes de competir. Que yo lo he dicho, yo tengo un tema, yo sé que a mí me gustaría competir, no participar. Ok, si no estoy listo para competir, entonces Felipe me dijo, bajemos todas las alternativas, po. Veamos primero que tengo ganas de ir a correr, me da lo mismo la distancia del Maratón de Santiago, entre las que podría, 21 máximo, 10K, de repente lo hago con mi hija. Pero quiero ir a pasarlo bien, po. Y ese es mi objetivo, llegar y hacerlo bien. No me interesa tiempo, nada. Disfrutarlo si voy con mi hija, lo máximo sería. Y si no, acompañar a mi amiga que va a hacer 21 y poder acompañarla ahí al ritmo de ella y pasarlo bien y disfrutarlo. Grabarla, sacarle fotos, weón, que llame a la mamá, que le vaya gritando, weón. Pero bajé todo, incluido Lima, por esa razón, porque cuando... Mira, vais rompiendo algunos paradigmas. Cuando tú terminas una carrera, te llaman finisher. Y hay mucha gente que le importa ser finisher independiente en qué condiciones quedó. Y yo un día en una conversa dije, ¿y a quién le dicen startisher? No existe. Pero normalmente es mucho más importante saber que hiciste todo para llegar ahí y que estás en buenas condiciones. Después veis cómo te va, po. Toda razón. Pero lo importante es llegar. Eso quiere decir que existió el proceso, Hay un proceso. y la parte entretenida es esa. Oye, tengo la capacidad de estar aquí. Ya después veis cómo te defendís porque los días pueden cambiar, la situación un poco también. A mí me ¿Cachai? gusta en mi Instagram, tenemos un grupo, un canal de difusión que se llama Corredores Promedio. Y yo ya podría haber corrido toda la weá que sé, pero yo sigo siendo un corredor promedio y me gusta ser un corredor promedio y la gente que se va uniendo a mí, me sigue y empieza a ver mis procesos y yo los acompaño en los suyos, somos corredores promedio. Y, Claro. y en eso estamos. Y con eso son felices. Sí. Y Eso es no, un buen objetivo. Sostener eso por X tiempo, ¿viste? Y Claro. así vamos desarrollando. Hasta que quiera hacer un ultramaratón, weón, y irme a meter a la Patagonia a correr 80 kilómetros. Pero podría correr un día con Felipe, en un hablado, conversado, Santa María, También. También. y grabarlo.
Este weón, siempre que vienen invitados me mete. Llegó la Fergilmeister, weón, y me quería que yo me subiera casi que a Valparaíso Cerro Abajo en una bicicleta a tirarme, weón. Quería que me meta en Ve el un lado ring de positivo, te boxeo. está dando material para Sí, sostener tu... Está bien, pero una cosa, cuenta. una cosa es querer ser feliz y otra cosa es querer morir. Pero no sé si el descenso en enduro sea como lo... Mira, son de los pocos que cuando estáis corriendo el fin de semana, con cualquiera de los dos que te vi, siempre están sonriendo y te saludan. Es verdad. Y levantáis la mano con suerte. Oye, querido, ¿algo más que quieras agregar al final de la conversación? Bueno, que quedan todos invitados a hacer las preguntas que quieran hacer, o sea, déjenla acá y las vamos a contestar entre nosotros. De todas maneras, de alguna manera los vamos a apoyar. Si te quedó alguna pregunta, consulta, no tengas ninguna duda en que Felipe te va a estar atendiendo en sus redes sociales. Nosotros somos Insanity Podcast. Nuestra dirección es no tengo idea. Nunca me la he aprendido, no me lo voy a aprender tampoco porque no es mi dirección, es de él. Oye, amigos, nos empezamos a despedir. Como dice Franco, nuestra dirección es Avenida Las Condes 7548, nuestra nueva dirección, nuestra nueva casa, nuestro nuevo espacio. Así que muchas gracias. Estamos respondiendo todas las preguntas, consultas o comentarios que nos hacen. Muchas gracias. En los últimos capítulos nos ha habido muchos comentarios. Vamos a empezar a subir más el link del podcast mismo. Sí. De verdad, tiene hartos comentarios, han sido varios bien buenos. Y vamos a seguir trayendo este tipo de contenido. Hay gente que está preocupada, que estudia, que tiene las bases para poder seguir haciendo el deporte de la mejor forma, sea recreativo, en alto rendimiento o del medio, pero... Oye, y un adelanto del próximo capítulo, se nos viene una figura imponente cercana al Maratón de Santiago. Así que muchachos, muchas gracias, nos despedimos, nos vemos en el próximo capítulo de Insanity Podcast. Muchas gracias, Felipe, también por venir. Gracias a ustedes, lo feliz. pasamos muy bien, ¿te sentiste cómodo? Fantástico. ¿Te gustó? Sí, súper ameno. Despídete de tu público. Claro, chiquillo. Muchas gracias, queridos. Oye, Luis estaba detrás de las cámaras un día más acá con Luis. Un día también, Lucho, te vamos a sentar acá, a conversar de deporte. Así que, chao, chiquillos, cuídense mucho, los quiero. Tomen agüita, hidrátense, sean conscientes de su cuerpo. Bendiciones. Bye.